Siempre hay cosas que se dicen y cosas que no se pueden decir, pero uno comienza feliz un programa con amigas como Virginia Roca, que yo le decía a Tayana que hacía, dije 5 años, pero es mentira, hace mucho más de 5 años más. que estuviste aquí. Recuerdo Emilio José Brea, que Sí. todo ese tiempo que es parte de Metrópolis. Con grandes amigos. Exactamente, esas peñas fabulosas de Metrópolis, porque usted sabe que Metrópolis está desde 1998 y se van a reír los muchachos, mire, ellos se ríen. Y en esa época hablábamos de artesanía, hablábamos de originalidad en los diseños, hablábamos de exportación, de competencia. En ese momento se descubrió que por el mercado modelo había como un almacén de artesanía que no era nuestra y que se la ofrecían a los turistas. Después usted tuvo una participación importantísima en una organización del Estado, y la artesanía para aquí, la artesanía para allá, y me dice Tayana Mora, no, hay problemas con la artesanía. Bienvenida, Virginia. Gracias. ¿Qué tenemos con la artesanía? Imagínate que yo no la conozco y comienzo. Bueno, recientemente en esta semana, el jueves pasado, se celebró el Día de las Pymes, y qué más característico de nuestro país que las MIPYMES, o las MIPE, porque no hay medianas, las microempresas, que la artesanía, donde nosotros tenemos realmente un gran número de personas viviendo de su creatividad y del sector de la artesanía, y obviamente Virginia tiene toda una vida dedicada a apoyar a este sector, y qué mejor que Virginia para hablar sobre eso. Gracias, Tayana. Y bueno, además de que, a pesar de que la gente lo ve como algo, o sea, la artesanía, la gente nada más piensa en una pieza pequeña que puede comprar en el mercado, como decía, el mercado modelo, en un gift shop. Nada más pensamos en artesanía en términos de turismo, que es un componente muy importante, pero obviamente la artesanía tiene muchos elementos. Leíamos recientemente un estudio mundial sobre el mercado de artesanía, donde ese sector crece 12%, que es extraordinario crecimiento comparado con otros sectores de la economía mundial, y en América, en el continente americano, pues representa un 38% de ese mercado, y hay una alta demanda, sobre todo en joyas, en joyerías de moda y los elementos decorativos. O sea que hay todo un mercado mundial que no es solamente la parte de turismo. Entonces, un poco tal vez para empezar, Virginia, un poco cómo tú ves el mercado dominicano, y de cara a todo el trabajo que tú estás haciendo, los organismos internacionales a los que perteneces, a IDECA, la Red Mundial de Artesanía, ¿cómo ves las posibilidades para el potencial para nuestro país? Mira, la buena noticia, que Carmen... Comienza con una buena. Excelente. Para seguirnos riendo, sí. sí. La buena noticia, y realmente es muy buena, es que nuestro mercado es excelente. O sea, nosotros hicimos un estudio en el 2008, en pleno inicio de la crisis mundial, eso ya lo he dicho en más de una oportunidad, porque fue hacia septiembre para finalizar el año, y las cifras, hay personas que no me lo han creído, las cifras están ahí, las estadísticas de lo que se vendía en ese momento, a ese año, de artesanía en la República Dominicana. Lo lamentable del caso es que no necesariamente era artesanía dominicana, pero es un mercado de artesanía de cara al turismo y de cara a los locales. Pero explícame eso. Era un mercado nuestro, pero no era nuestro, como los zapatos italianos hechos aquí. Aproximadamente así. No, lo que pasa es que el mercado es nuestro porque está en nuestro territorio, en nuestra nación. Es el potencial mercadológico de la artesanía. Ahora bien, tú mencionabas que en el año 98, cuando yo reinicié mi enamoramiento con la artesanía y todo el trabajo que he venido desarrollando, pues nos percatamos de que habían grandes importaciones y que el 90% de la artesanía que se vendía en República Dominicana no era
artesanía dominicana, sino artesanía extranjera, y que apenas había en las tiendas un 10% quizás de artesanía dominicana. Eso es contrario a la ley, que turismo indica que el 10% podría ser extranjero y el restante debe ser local. Ya vamos a la voluntad política. Ese mercado, hay unos 40 en nuestros estudios, precisamente en el estudio de mercado del 2008, tenemos unos 40 grandes importadores de artesanía, pero de los cuales hay uno en particular, que es a quien tú hacías mención, que tiene el 60% de la importación artesanal que se hace en República Dominicana. ¿Y la cifra cuál es? Que tú dijiste que no la íbamos a creer. ¿Cuál es la cifra del mercado? 1.000 millones. Cuando están en semanas bajas, estamos hablando de 400 millones, de 100 millones. Eso es como cuando tú sabes lo que ganan los peloteros, que tú sientes y tú dices... Y entonces lo importante de esto es, y lo que queríamos cuando se hizo este estudio de mercado, que fue con el BIT y con el Consejo Nacional de Competitividad, que fuera difundido para que aprendiéramos algo que 10 años más tarde el mismo BIT hace un estudio que le denomina economía naranja, en donde indica que el mayor aporte al Producto Interno Bruto de cada país y a la economía internacional lo hacen las industrias culturales, precisamente. La artesanía, el teatro, todo lo que... Y están ahí las cifras. Y plantean lo que hay que invertir, por ejemplo, para hacer una hidroeléctrica, lo que eso va a generar de beneficio al país y lo que genera en rendimiento y realmente en liquidez una industria de la que ya se tiene conocimiento, que solamente hay que mejorar la técnica. Y hay poco que invertir, menos invertir. La inversión es mínima y el desarrollo, eso se denomina hoy día economía naranja. Dayana. O sea, estamos claros que el potencial es mucho. Es mucho. Ahora, los retos. Son también muchos. Y son muchos, Dayana, porque como tú bien dices, la artesanía es una de nuestras principales industrias de las pymes o microindustrias. Tenemos uno de los retos que hemos ido ya llenando muchos retos. Por ejemplo, había la visión de que la artesanía todavía le puede quedar a algunas personas, pero no necesariamente a todos los que trabajan con artesanía, que la artesanía era la artesanía de souvenir para el turista. Y era eso, cuando yo planteaba que la artesanía era la gastronomía, se me quería linchar, que la artesanía era la panadería que tenemos artesanal, o sea, todo lo que hacemos en nuestra gastronomía está hecho con las manos, que la artesanía era el mobiliario, nuestras mecedoras y tantas otras cosas que hay, por ejemplo, en la lista cerca de Barahona, que son poblados artesanales y que no necesariamente es un gift, es un regalo lo que hasta las escobas son artesanías. Exacto. Y entonces siempre recuerdo que María Teresa Pomar, una señora que ya falleció, se le llamaba la gran dama de la artesanía en México, que dirigió industrias populares y demás, cuando se crea Senadarte y se comienza la industria de turismo en Santo Domingo, pues se le trae a ella el país como consultora y se le pide que por favor cree diseños artesanales. Y ella le dice al gobierno de turno, en aquel momento, yo no tengo que crearle diseños porque yo voy a venir con la impronta de México y probablemente voy a traer una paloma. Que vamos a crear nosotros. Ustedes tienen artesanía y no la están viendo porque esa escoba, ya sea de guano o de tirigüillo, es artesanía. Esas bandejas, que hacíamos unas bandejas bellísimas en caoba, eso es artesanía. Es decir, habían ya muchos elementos en el año 66. Pero hace mucho. No, y desde antes. Yo antes, recuerdo, claro. y le comentaba, no sé si te lo comentaba, Dayana, había unas moneditas de 10 centavos, no sé si ustedes vivieron en esa época. Claro. En mi pueblo, los artesanos italianos hacían unas cucharitas con esas moneditas y se regalaban en momentos muy especiales. Era plata, además.
las moneditas. ¿Cuál es el concepto de artesanía, Virginia? Ahora que mencionas la gastronomía. ¿Todo lo que se hace con la mano es artesanía? Todo lo que está hecho con la mano puede ser utilitario o ornamental, y que tiene más de un 50% de facturación manual. Porque obviamente tú puedes tener una pinza, un gancho, pero no hay una industrialización. Entonces eso tú puedes producir una línea de productos similares, pero siempre cada uno va a tener una característica, tiene una energía diferente de cuando la persona lo hizo, nunca van a quedar como si fuese serie. Quizás el 50 más 1 manual. Tú mencionaste el 66, tanto Tayana como yo, como te dije, el 66, pero antes del 66 yo recuerdo en mi infancia las mecedoras que se hacían en la sierra. En la sierra, y se siguen haciendo espectaculares. Y es un producto único que tú lo ves en las casas de los pueblos, y quien no se crió con esa visión llega y se queda asombrado de la belleza de esas mecedoras, pero de las camas, de los armarios. Todo eso es una artesanía autóctona. Exacto. Lo que pasa que en algún momento, al definirse con los programas subsiguientes, después que viene María Teresa Pomar, y a pesar del consejo que ella dejó, porque me lo dijo ella personalmente en México, cuál fue todo su dictamen aquí, se tomó el souvenir, o sea, cuál iba a ser el recuerdo que se iba a llevar el turista, que iba a servir de promoción más allá que una carta postal, que en aquel momento se usaba, sí. No había Instagram, indicando desde Santo Domingo, desde las bellas playas, o sea, había toda una política sobre eso, y se obvió algo tan particular como son los tejidos que nosotros teníamos, el bordado, que hoy día también esa es una tendencia hasta sí, 2019, y sin embargo nosotros lo hemos ido perdiendo. Tú mencionas en tu exposición objetos, situaciones, y yo voy haciendo el símil y voy lamentando que de verdad nosotros no tengamos mucha fe en lo que hacemos. Tú mencionas bordados y yo veo una calle en Brujas, y eso te identifica el lugar con los tejidos, con sí, los pañitos, embargo, que aquí es parte de nuestra cultura. Claro, sin embargo, en Puerto Rico yo siempre caigo en nuestros vecinos, que hoy día están realmente tan mal parados económica y políticamente. Sin embargo, ellos con su situación como resistencia han mantenido culturalmente una serie. Ellos tienen el ganchillo, ellos tienen el crochet, ellos han mantenido el bordado como un elemento de identidad que enarbolan, y nosotros lo hemos ido perdiendo. Tú sabes, a propósito de ese señalamiento, siempre he dicho que hay una resistencia en Puerto Rico bien interesante con ese embate que provoca el Estado Libre Asociado. Sí, sí. En cada esquina de cualquier ciudad puertorriqueña tú ves la comida puertorriqueña, y te parece una contradicción, porque también están las franquicias, pero tú ves su comida, que aquí no nos apropiamos tampoco de eso. Hay una distorsión. Ahora está la tendencia sí, de la gastronomía. Sí, pero gourmet. Bueno, pero está la forma de convertir y de utilizar la tradición, que es de lo que Virginia está hablando, porque no necesariamente tiene que ser la pieza vieja, porque obviamente tú tienes que actualizar, tú tienes que unir la tradición con la capacidad, con el mercadeo, con muchos otros elementos que haga que esa pieza, o sea, Bruja no llega a eso por cuidar su tradición, pero también la forma y los canales para que eso se integre en la marca Brujas. Eso es toda una estrategia. Y ahí seguimos con la voluntad política. Pero que cuando Tayana dice de esa manera, así como que hay una losa, la marca Brujas, entonces tú dices, ay, pero es mercadeado, qué horror. Pero es así, porque uno lo ve la primera vez como tan lindo y tan suave, pero es verdad que es mercadeado, porque hay tiendas especiales, claro, donde te venden todo lo que tú ves en las repisas y en las cortinitas de las casas,
tú lo ves ahí y te lo venden. Y tú le vas a mantener ese viso romántico, espectacular, hermoso, en la ciudad más linda del mundo. Sin embargo, todo está fríamente calculado. Pero también tú vas Porque a los si no es así, restaurantes, no funciona. esos mantelitos son parte de tu experiencia de bruja, porque tú vas a un restaurante, te tomas una cerveza y el mantelito está ahí. Entonces es el mantel, además de la calidad y de tú llevarte un mantel, porque la tradición es de que es calidad, tu experiencia de bruja está relacionada con eso. Mira, tenemos que hacer una pausa, pero eso es lo bueno de esta conversación en la terraza. Debemos hacer un set como en una terraza. Tú mencionas a la experta que nos hizo esa observación en el 66 y yo pienso en México y veo esa locura de colores y de oferta artesanal en cualquier esquina. ¿Por qué aquí no lo logramos? Es el próximo capítulo. Hacemos una pausa y regresamos. El todo es nada. Hay que leerse los informes de desarrollo humano del PNUD. Ahí está. Pero entonces, México, esa explosión de colores, esa oferta casi de mercado persa que tú tienes en cualquier calle mexicana de lo que ellos hacen, del amor por lo que hacen. ¿Cuándo vamos a lograr esto? Y pienso, espérate, porque yo te lo voy a poner difícil. No, eso será en la segunda parte. Dilo. No te lo puedes poner, porque lo difícil es la realización a partir del plan o estrategia de vuelo. Yo te decía en un principio, si no tenemos un plan de vuelo, no podremos llegar a un destino cierto. En el caso de México, México es el primer país socialista en el mundo, tiene muy claro cuáles eran sus políticas educativas, tenía o tiene una vocación imperialista hacia América Latina muy marcada, de carácter cultural, o sea, cine, literatura, editoriales, etcétera, etcétera. Y para poder hacer valer eso, que no fuera el todo, que es la nada prácticamente, tenía que hacer valer la identidad, sus colores, el rosa mexicano, el azul mexicano. El verde, o sea, se venden los colores mexicanos. Ellos no aceptaron simplemente los chips, hubo que echarle limón, hubo que crear el nacho. Nosotros no ha dado trabajo llegar a poner un casabe en nuestra mesa. ¿Por qué? Porque para tú poder exportar y además imponer política culturalmente tu imagen, tú tienes que tener una imagen sólida. Y creer en la imagen también. Y creer en la imagen. Por eso tú ves en México personas de gran poder que están vestidas con huipil, con toda la artesanía. Ojo, socialmente eso no significa que haya una igualdad. Lo que hay es una imagen bien vendida. Entonces eso ha sucedido en México, pero ¿desde qué año? Estamos hablando inicio del siglo pasado. Son más de 100 años. Nosotros apenas comenzamos en el 66 con una política dirigida y se interrumpió en el 88, 89, porque cambiamos de política de creación, de política de industrialización, de política de producción a política de generación de servicios. Y los préstamos que se daban
a las microempresas como las de los artesanos, que fueron lo que le impulsaron junto con el desarrollo de tecnología, etcétera, etcétera, fueron cambiados a préstamos que se daban a salones de belleza, a puestos de comida. Una paradoja porque en esos momentos históricos, esos momentos referenciales, ya el turismo era una fuente importante, quizás la más. Ya el azúcar no existía. Lo que es peor. Entonces artesanía y turismo van ligados. Lo que es peor, se había creado esa estrategia de que iban ligados, se estaba generando toda una política de creación de habitaciones, creación de escuelas con la Pucamaima y otras instituciones, celebración del 5º centenario con un boom internacional dirigido para captar el turismo que iba a venir al país. Y de repente, 4 años antes, ya teniendo toda la infraestructura creada, se le elimina al sector artesanal la posibilidad del microcrédito o del crédito, que fueron muy responsables y hay todas las pruebas de que realmente no había gran riesgo, porque era un crédito que retornaba. Ese espacio, entonces, fue aprovechado para la importación de artesanía, porque el artesano no tuvo la capacidad de llegar a los mercados. ¿A quién se le ocurre la importación de artesanía? ¿Por qué se descubre que puede haber un mercado que no nos representa, pero que tiene compradores? Mira, no sé a quién lo inventó. Bueno, yo pienso que debe ser surge, muchos. porque desde que donde hay muchos turistas, los turistas llevan souvenirs, siempre se quieren, primero recordar el momento vivido, pues sobre todo cuando disfrutado, y después llevar regalos. O sea, todo el mundo sabe, y los chinos por supuesto, que donde hay donde hay turistas hay oportunidades de mercado. Pero una de las primeras causas, independientemente de quiénes lo hicieron, conozco mucha gente que comenzó a importar, comenzaron a llevar la fabricación de los prototipos que ya teníamos, se hacían muy caras y el artesano no tenía la capacidad de poner en el mercado, había que ir a su puerta, todo eso encarece la artesanía. Y no habían comunidades que trabajaran enteras, salvo la del Higuerito, que en cierta medida se desmembró y se volvió a conglomerar alrededor de una sola creación, que no era su tradición, que eran las muñecas sin rostro. Y cuando la industria Limé pues para el poblado entero y decrece también la calidad, porque no tenían cómo irse nutriendo con préstamos. O sea, se va creando toda una bola de nieve que al final hizo que modelos de aquí se llevaran a El Salvador, a Nicaragua, Costa Rica. Ajá. Y entonces allá los realizaban a un menor precio porque había mayor cantidad de mano de obra dispuestas a hacerlo y luego ya no fue Centroamérica, fueron los chinos y entonces lo ponían en Panamá, daban incluso crédito. Fue así. Pero cuando tú mencionas Higuerito, eso fue un proyecto exitoso y paradigmático. ¿Por qué fracasa? Mira, fue un proyecto exitoso y fue un proyecto que es modelo de lo que se hace y de lo que no se hace, de lo que es bueno hacer y de lo que no es hacer. Como todo en la vida tiene su lado positivo y el que no. Ahí participaron gente maravillosas, realmente extraordinarios dominicanos y también internacionales. Ahí participó la agencia española, la actual AESI, y participó Antonio y Manolo, dos grandes diseñadores. Y quizás el gran pecado fue que no se mantuvo la tradición, que era de característica precolombina, hasta el bruñido ¿cómo se dice?, del barro. Era una tradición tan particular que era solamente las mujeres que la hacían, como en toda Mesoamérica, porque la tierra solamente tiene permiso la mujer para trabajarla, porque es la Pachamama, la tierra madre. La mayor de la comunidad iba al río y hacía una ceremonia y hablaba con la luna en luna llena para pedir permiso para la producción de vasijas. Nada de eso se mantuvo. Y llegó un elemento de actualización con posibilidad, en ese momento no se hablaba de marca, pero con posibilidades de mercado, y bueno, llegaron las muñecas.
que llegaron con Manolo y Antonio, con un diseño especial, de acuerdo a lo que cuenta Manolo, en el Corte Inglés. Él ve unas muñecas con cara de frutillas y le dice, oye Antonio, pues esto va para el Higüero, pues sería genial que lleváramos esto, y lo hace en su libreta, que era como una biblia de diseño, y lo traen. Las mujeres no podían hacer rostro porque no sabían pintar, no tenían la técnica, lo dejaron sin rostro, hicieron ¿verdad? Esta forma, el cuerpo, después los bolillos y la carita redonda. Así surge la muñeca sin rostro. Y luego surge la industria Limé, que ya era una fábrica derivada de esto por personas de allá, personas extraordinarias que hicieron un extraordinario trabajo y que agregaron diseño al diseño inicial. Aquello tenía una calidad de cosión maravillosa, se podía exportar, son un símbolo de dominicanidad, aunque la gente diga que no tienen rostro porque no tenemos identidad, eso es falso, pero son un símbolo de dominicanidad, pero fueron perdiendo calidad. Ya el quemado no es el mismo, el tiempo no es el mismo, porque todo eso tiene un costo. Tenían unos niveles de detalle, algunas piezas de verdad, de encaje realmente asombroso. Hermoso. Entonces, muy hermoso. Mató el proyecto el éxito, cuando demandaban más, pienso entonces. Y la falta de apoyo cuando realmente, si todo industrial de repente se ve sin la posibilidad, cuando va a comenzar un proyecto nuevo, de un préstamo en base a su trabajo. De capital de trabajo. De capital de trabajo, ¿qué puede seguir haciendo? Y para expandirse, de repente, si tú tienes éxito, te van a pedir 100 piezas, te van a pedir 1000 piezas, y entonces si empiezan a exportar, claro. No tienen las capacidades de responder a eso, además. ¿Ustedes recuerdan las casitas de Ottenbalder? Oh, deliciosas. Esas fueron de las que imitaron en Centroamérica, pero sin la caja de música, porque ya todo eso era muy especializado. Y Fernando se cayó, ojalá nos estuviera viendo, cayó vencido porque él se sintió agraviado realmente. Le plagiaron su proyecto. Pero aquellas casitas, las primeras, de verdad eran absolutamente hermosas. Y eran unas piezas que tú querías tener en la casa. Arquitectónicamente tenían, o sea, estaban a escala, eran perfectas. Y la parte musical estaba muy bien hecha. ¿Y qué pasó? ¿También él murió de éxito? No, es lo mismo, de falta de posibilidad de expansión. Mira, la vida es progreso, es evolución. Tú no te puedes quedar en un mismo punto y con un mismo diseño. Tú necesitas poder seguir progresando. Para eso se necesita recursos económicos. Pero tú vas a Toledo y tú vas a conseguir la pieza que te trajo tu abuela hace 50 y tantos. Tú vas a ver la misma espada, el mismo camafeo, y se te va a poner negro después de un tiempo también. Entonces, mira, cuando mencionaban México, y luego que ligamos el turismo y las restricciones aquí, yo miraba esos kioscos que hay en los resorts dominicanos, tanto en el este como en el norte. ¿Qué hacemos con eso? Porque llega y naturalmente los turistas compran, le encantan lo que hay ahí. O lo compran porque es lo único que encuentran y quieren llevarse un recuerdo, necesitan exhibir que estuvieron en algún lado, a veces hasta es casi por necesidad. Lo que muchas de esas... Pero ahí hay una industria. Sí, pero muchas de esas mal gusto mesas que ponen en los hoteles, por ejemplo. No, pero yo digo en la playa ya, son muchos kiosquitos. Son comerciantes realmente, no son artesanos. No. Son personas a las que se les da la oportunidad de tener un espacio y entonces buscan productos para vender, y muchas veces son productos importados porque son productos importados, son productos chinos, y la mayoría incluso de los que están en los hoteles tengo entendido que son una especie de consorcio, de asociación, o sea, no es tan fácil entrar. Un artesano dominicano no puede entrar. Es lo mismo con los turoperadores, que hay todo un no monopolio casi. Pero ahí tenemos que hablar sí de regulaciones, pero fíjate una paradoja. En las tiendas de algunos de esos hoteles, adentro, hay líneas
que a mí me sorprenden. Hay líneas de ropa, de algodón y de hilo nuestra, de una belleza extraordinaria, pero son más caros que lo que venden afuera. Claro. Están en las tiendas Claro, y ahí claro. aparecen joyas también y artesanía. Entonces, ¿quién tiene que regular esto? ¿Turismo? ¿Industria y comercio? ¿CIRD? ¿Quiénes? Bueno, en una economía de libre mercado es muy difícil regular precios en No, precios condiciones de no. mercado, pero se necesita más conciencia, claro, de tanto al turista y sobre todo a la gente que exhibe, porque es un problema en todo el Caribe, es la misma situación donde tú, por ejemplo, donde vienen los cruceros, todos esos te venden lo mismo, exactamente la misma camiseta, los mismos llaveritos y los mismos productos en casi todas. Tú dices, pero ¿por qué no varían? ¿Por qué no a uno vende esto? ¿Por qué no venden lo otro? Bueno, si tú se lo dejas, venden lo más fácil. Sí, pero tú tienes que incentivar a que los artesanos o ayudar a que esos espacios lo ocupen los mismos. Estamos llegando a otro tema porque claro que hay libre mercado, pero me imagino que debe haber una regulación del trabajo artesanal. Incluso saber cómo se lleva a los distintos puntos de oferta. No. Pero se supone, eso debía existir, ¿verdad? Tú Mira, lo vas a decir cuando regrese. Hubo una pregunta sin responder, pero como comentamos tantas cosas, ¿quién regula, quién no regula? Estamos hablando de eso. ¿No se supondría que las asociaciones de artesanos y de artesanos, así como se hace en el Merca Santo Domingo, que tú llevas tus productos sin intermediación y te los venden ahí? ¿Cómo es que funciona eso? Mira, Dayana te va a responder mejor que yo, pero en cuanto a las asociaciones, ya finalmente hay muchas asociaciones de artesanos, pero ha sido muy difícil crear ese sentido de asociatividad porque el artesano per se, el dominicano per se es individualista y el artesano en sí es artista y como artista es más individualista aún. Entonces no hay ese sentido de comunidad aún tan arraigado como para ellos comenzar a imponer las propias reglas que necesitan. De hecho, trabajamos hace un tiempo en Caribbean Export con una serie con lo que fue el clúster artesanal. Luego trabajamos en el 2007-2008 con una ley de artesanía que se ha estado trabajando, que está en el Congreso durmiendo amablemente, y que es una ley extraordinaria de protección al artesano y a la artesanía y de regulación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? Dijiste que duerme amablemente, no sé si fue exprofeso. Mira, Dayana, ¿tú pediste algo de los pymes, de las... El tema que por lo menos hay una luz, también vamos a hablar de algo positivo, Exacto, que es el tema de la tecnología y de la artesanía, que como estamos viendo algunos artesanos utilizar las redes sociales para vender sus productos. A mí me llamó mucho la atención un producto que conocí por casualidad porque se promocionaba en Instagram, de lámparas Crown Weekend, que ellos me dicen que tienen 3 años vendiendo y que la mayoría de todas sus ventas la hacen por contactos clientes captados a través de las redes sociales. O sea que, y de eso hay una tendencia aquí, ya se venden muchísimas otras cosas. Hay diseñadores o modistas que venden su ropa, sus diseños online, no solamente aquí, sino en otros países. O sea que eso le permite
las redes sociales, más que la página web y los e-commerce, porque también es importante, pero para tú promocionarte y que la gente llegue ahí como que... Tienen otra plataforma ahora, Exacto, que es muy toma directa. más tiempo, pero esa es una plataforma directa con la gente y eso ha permitido que muchos artesanos, sobre todo gente joven, se que pueda estar vendiendo sus creaciones. Y esa es una oportunidad. Lo que pasa es que estamos hablando en esta primera parte del programa de la artesanía tradicional, donde tenemos una población que no tiene acceso a la tecnología por términos de edad o por términos que son de rurales o por muchas razones, no acceden tampoco a ese canal, porque también estamos hablando, Virginia hablaba de que el artesano en sí no hay un lazo entre el artesano y los canales de comercialización, tanto locales como de exportación. Entonces, pero el tema de la brecha, si logramos reducir la brecha digital y ayudar con estas plataformas, creo que ahí por lo menos hay un fenómeno que es interesante y que creo que puede abrirle el camino a nuevos artesanos. Y yo creo que es muy factible. Hay un grupo joven que ha estado participando en varios emprendimientos, me ha tocado trabajar como mentora de ellos y de otros, que es Caribe Handmade. Y están haciendo una labor ellos como intermediarios de crearle la plataforma digital a aquellos que realmente no pueden. Es decir, se van abriendo con puertas, pero yo siento que el mercado es demasiado grande y el potencial que tenemos es realmente gigantesco y el esfuerzo que se puede hacer obviamente es complejo porque implica coordinar muchos estamentos, pero es bien factible. Mira, a mí se me ocurre algo que quizás tenga una explicación comercial, ustedes que a través de Caribbean Export y demás. Hay marcas con símbolos dominicanos y con productos que podrían ser dominicanos, sin embargo sé que las crean personas que no son dominicanas. Y eso avala todo lo que estamos diciendo, que tenemos un potencial. Yo vi una tienda hace un tiempo en un centro comercial, creo que se llama Cayena, con toda una línea de maletines, de viaje, kit de viaje, pero con una calidad extraordinaria. Y cuando pregunté, me dijeron que no es de dominicano. Sin embargo, aquí hay líneas de moda Cayena y líneas artesanales Cayena. Ah, bueno, hay un proyecto... Quizás hay un elemento de nombre industrial. Oficial, un proyecto creo que de la vicepresidenta, que es Cayena también. Pero esto tiene todo con flores nuestras, sí. Con el jengibrillo, y creo que son unos italianos. Pero hay unas jóvenes que comenzaron con un proyecto similar hace cerca de 8, 9, 10 años, o sea, hace ya un tiempo, y ha sido un proyecto exitoso, y es en base a la Cayena. Pero también hay influencia positiva de los extranjeros, porque tú mencionabas la cooperación española que ayudó al rescate de las figuras taínas en la artesanía. Y fue eso, porque se fascinan con lo nuestro. Pero fíjate, porque en eso consiste la ayuda o sea, la real ayuda. Si tú vas a ayudar a alguien a desarrollar, tú lo que tienes es que despertar su creatividad y que se inspire en lo que existe. Es un coaching exacto, al final que tú vas a dar. Exacto, ayudar porque el proceso creativo lo tienes que respetar. Yo recuerdo y sobre todo el proceso identitario, es lo que ellos hicieron en Yamasá. Exacto. Y con los hermanos Guillén. Y fue una familia que respondió a todo un proyecto y de ahí se ha ido cimentando otros que han surgido también y que los mismos hermanos Claro, y el Guillén uso de han los símbolos taínos pues ya se llevó a otros tipos de productos y a otros, pero ese rescate cultural de esa tradición pues viene por esa influencia, pero es una influencia positiva. Pero algo también positivo que quiero comentar, hace un tiempo llegó aquí al país Cándida Fernández, directora de la Fundación Cultural de Banamex, México, tremenda, extraordinaria fundación, capaz de hacer exposiciones de Rembrandt en varios países y con todo lo que eso implica. Y estaban haciendo una edición de lujo, maravillosa,
sobre maestros iberoamericanos. Y entonces hicieron un libro de México, solamente de México, y ya luego de todo Iberoamérica. Y déjame decirte que en los renglones yo tuve el privilegio de hacer la curaduría aquí en Santo Domingo y los escritos de esos artesanos. Nosotros tenemos en esas cuatro publicaciones 8 grandes maestros de Iberoamérica, donde está Narciso Coca, que también hace tallas de taínas, ahí cerca de Boca Chica, de La Caleta. Estaba pensando en Benjillo. Sí. Extraordinario. Sí. Eso está ahí. Sí. Está un caretero de La Vega, Tono, y llevaron piezas además para el museo de Banamex. Está Jorge Caridad, está otro maestro artesanal en ámbar que presentó un colibrí en ámbar azul extraordinario. Esa pieza está en el Museo de México. Está Niurka Mota como tejedora, que realmente es exquisita en lo que hace. Tenemos 8 maestros, grandes maestros. Eso es una para noticia sí. agradabilísima. Mira, hay una empresa dominicana que tiene unas colecciones con pintores nuestros. Y hace unas tazas, unos platos. Piensa que esa iniciativa privada incide en la difusión de nuestras obras. Eso es artesanía. Comentando con personas ligadas al proyecto, dice que mandan a pedir de fuera del país, dependiendo el pintor que las haga. Eso es una locura. Yo no sé cómo le habrá ido este año, pero eso es una locura. La gente las colecciona, las pide fuera. Si tienen 3 hijas, tienen colecciones enteras para cada una de las hijas. Como los álbumes de postalita, de que tengo tal. Sí. Realmente sí. Así es. Pero eso no es artesanía. Difunde nuestro arte. Y es una gran cosa ya que sepamos que tenemos maestros artistas de talla exquisita. Esa es una compañía que comenzó trabajando en ciertas líneas para el acceso a artesanos, ya a grandes tiendas, y eso lamentablemente paró. Ojalá que pudiesen hacer elementos así con artesanía dominicana. Entonces eso no es artesanía. No, porque eso está hecho de manera industrial. Se hace la reproducción de las obras compradas con derecho de autor al artista y se hace la reproducción en X cual país para traer la colección. Estaba pensando también, y ahora vienen los dos pilares, ámbar y larimar, que lo hablamos fuera del programa y lo tenemos que tocar. Pero yo recuerdo, y tú debes recordarlo también, tú eres más capitaleña que nosotros, en nuestra infancia. Ay, no, yo soy vegana de La Vega. Por eso, ella es más. Ella. Por eso te digo tú y yo, que somos provincianas más. Oye. Y yo recuerdo esas alfombras que tú veías como algo que nunca iba a estar en tu casa, porque eso iba a estar en las casas más populares, que son con los retazos, sí. Y ya ahora eso es un objeto que adorna cualquier casa, cualquier oficina. Me encanta. Y se ha perfeccionado de una manera realmente sin urbanizarse, porque ojo, te la pueden vender y se nota que como la tacita que... Sin embargo, tú sigues en la carretera y tú dices, quiero ese color. En una ocasión yo le pregunté a una de las muchachas que dónde conseguían ese color y esa tela, y me explicaron en una tienda de una de las ciudades cercanas. Eso es artesanía. Sí. Eso es artesanía y realmente tenía, como prácticamente toda la artesanía, tenía un uso que era para poner en la montura del caballo, del mulo. Claro. Y con las árganas de paja. Y ya también. En la parte urbana, en los carros públicos, Independencia arriba, Independencia abajo, ahí tiraban la moneda, claro, para que no se rodara. Entonces tenían usos muy particulares para las sillas, sin embargo no eran cojines, no, sino que servían de amortiguamiento. Realmente a mí me fascinan, me encantan. Creo que se podría sacar líneas de productos y de producción de ahí enormes.
no se ha realizado eso. Creo que le está siendo muy exitoso porque antes solamente era piedra blanca, 3 metros de piedra blanca, y hoy día estamos hasta la cumbre. Sí, sí. Siempre me encanta saber, me gustaría saber a quién se le ocurrió urbanizarlo y decir, mira, eso lo compré en la carretera, y de ahí siguió el asunto, porque pasó eso en un momento. Mira, yo creo que son muchas cosas. Yo cuando tenía misiones de la UNESCO, como era el caso de Indrasen Ventakachelun, que era el director de diseño y de artesanía, llegué varias veces a ir hasta donde estaban estas alfombras y enseñarle lo que quería hacer ahí. Y cuando tuve la dirección de los programas que tuve de artesanía, esa era la parte, no la parte atrás, pero en vez de tener una credenza, yo tenía eso como telar, un gran palo, como si fuese para una cortina, y ahí tenía 3. Y habían personas que me decían, pero ¿cómo se te ocurre tener eso? Ya lo verás. Sí. Ah, pues tú fuiste de las primeras. Ya lo verás. Igual que en la carretera vieja de Puerto Plata, o la de la Cumbre, hay unas tallas de aves que después ya llegaron a la capital con unos colores fabulosos, y las cotorras en su columpio y demás, y eso es hermosísimo. Precioso. Y eso sí es artesanía. Sí, señor. Las 2 piedras que nos identifican, ámbar y larimar. ¿Qué pasa? ¿El boom del ámbar y del larimar pasó, o lo abandonamos, o nos comieron los caramelos? Diana. Y que todo lo demás. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí. Bueno, son temas complejos, sobre todo el larimar, que es nuestra piedra nacional, y que es única de nuestro país. Sin embargo, es un tema complejo de explotación de mina, de exportación de la piedra versus la artesanía, de la orfebrería, que aquí tenemos todos los niveles de calidad en la orfebrería. Es un tema bastante complejo, y me imagino que seguimos. Te salvó la campana, pero seguimos después de la pausa. Pero estamos como con un taller, porque uno va recordando Castibú, Ratán, Mimbre. En las distintas regiones hay distintos tipos de artesanía, pero volvamos al ámbar y al larimar. ¿Te quedaste en el larimar? Diana. ¿Hay falsificación de piedra también? Sí, sí, claro. Sí, el sí. plástico da para todo. Hasta Bueno, sí, para chicas. la gente está augurando que el diamante vaya a de cotizarse tanto, porque lo están haciendo tan perfecto de plástico que va a quedar. Hasta el de Elizabeth Taylor. No, nunca tanto. No. Bueno, entonces, con nosotros nos falta mucho para desarrollar esta industria. No hemos explotado qué elementos más importantes de nuestra marca país, que una piedra que es única de nuestro país. Y sin embargo, bueno, tenemos el reto de que quienes están explotando mejor, como Virginia mencionaba, las mejores piedras, se van fuera, no tenemos el acceso al pequeño artesano. Hay iniciativas, se está trabajando en conjunto, Energía y Mina, con Industria y Comercio, con el clúster de Barahona y de Pedernal y toda esa zona, tratando de revertir esto, pero realmente nosotros no hemos aprovechado, no hemos explotado. Cuando tú vas afuera, tú ves a las joyas en Larimar, y no son dominicanas. Esa es la pregunta, y para eso sería Osiris de León, que es minero, pero cuando tú vas fuera y ves Larimar, eso no tiene que ver nada con nosotros. Algunas veces sí, algunas veces no, porque hay empresas que sí exportan, sobre todo en el área del Caribe.
se hacen pequeñas exportaciones. Perdón, porque eso trae confusión. Siempre tiene que ver con nosotros, porque nosotros Claro, somos exacto. los únicos que tenemos la Exacto, Larimar. son nuestras, ¿cierto? Ahora, se exportan y se exportan ya trabajadas con, decimos orfebrería. Orfebrería ya es una talla muy artística. Trabajan aquí como joyería o se vende la piedra y luego en todos los barcos de crucero, y Puerto Rico, lo dije ahorita, está lleno de Larimar como si fuera piedra puertorriqueña. ¿Qué tendríamos que haber hecho quizás antes o después? No sé, porque lo primero sería regular la mina propiamente dicho, crear la marca. Sí, porque son discusiones de esas eternas, como cuenta el maestro Solano, que nos iba a acompañar hoy también aquí, que hay canciones de él que le discuten, no, eso es mexicano, ¿verdad? Dice, no, ¿y quién le escribió? Yo, no, pero este señor está loco. Entonces, yo he discutido muchas veces el origen y la originalidad del Larimar, sin embargo pierdo las discusiones, sobre todo fuera del país, porque me dicen, no, pero eso no, aquí hay Larimar. Entonces, es falso. Es falso. Pero Es falso. una de las cosas que cuando países que han sido como México o como Colombia, que han sido exitosos con un diseño país o una marca país, nosotros no tenemos nada más con color Larimar. Nosotros deberíamos haber explotado el color Larimar en la identidad creativa de muchas de nuestras artesanías, no solamente en la piedra en sí y en la joyería, sino que los colores, o sea, ese color Larimar que identificase a República Dominicana en muchas otras cosas, por ejemplo, hubiese sido una oportunidad de grabarle en la mente del consumidor República Dominicana, Larimar, color mar, pero no hemos hecho eso. Imagínate algo tan importante como una piedra que no existe en el mundo, que solamente está hasta ahora en esta parte de la isla, en un sitio específico como es la sierra, y que su mina sea artesanal propiamente dicho, o sea, ahí entran sin ningún tipo de medimiento, de regulación. ¿Qué se puede esperar? Es que no podemos llegar a conceptualizar, a expandir el concepto de Larimar, cuando la extracción del Larimar mismo no está realmente regulada. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Hay quejas a cada rato. A cada rato hay incluso fallecimientos. Háblame del ámbar, entonces. Esa sí es, eso es nuestro nada más. No. Hay en muchas partes del mundo. No, pero la marca, no, o ya nos Bueno, quitaron- nosotros no tenemos decimos que marca. tenemos el mejor ámbar del Eso, mundo. yo como el más puertoplateña bonito, con te mayor lo variedad, digo. el más antiguo. Pero eso es un decir. Ahora, sí es diferente, Sí. porque el ámbar... Tiene los colores, las vetas. Claro, Ajá. sí. El ámbar del Báltico tiene como burbujas. El ámbar nuestro lo que tiene son fósiles, son dos cosas diferentes. Una burbuja de aire no tiene realmente el valor que puede tener un fósil que ya nos narra parte de la historia. Y de ahí surge incluso una franquicia como las películas de Jurassic. Surgen de aquí. Exacto. Eso Del es ámbar importantísimo, dominicano. eso es verdad. Mira, ¿y qué propondrían ustedes para que todo esto, estas ideas sueltas, se conviertan en negocios rentables y en marca país? ¿Cuántos programas más nos dan? Todo hasta diciembre, que es muy agradable. Usted tiene todo un proyecto con propuestas. ¿A quién hay que tocarle la puerta? Bueno, Primero pregúntale a Virginia artesano. en cuántos proyectos ella ha participado, que ya son muchos. Bueno, la ley, por ejemplo, sería empezar por... y una estrategia, Mira, y sobre todo los actores, ¿no? Mira, la estrategia que nosotros creamos con Depromar, décadas después de la FDD, con una realidad diferente, turística, nacional, política, social. La estrategia que nosotros creamos con Depromar ha tomado 20 años y se ha ido permeando todo el sector y ha ido funcionando. Ahora hay que crear una nueva estrategia que entiendo, el año pasado hubo un seminario nacional con todas las instituciones involucradas en el sector y donde los protagonistas eran los mismos artesanos. Entiendo que esa estrategia ya está por lo menos en blanco y negro. Yo espero que tenga realmente los nortes a
donde vaya desde la producción que sea necesaria, la financiación y la puesta en mercado. Como base, como bandeja de todo eso, necesitamos la ley, que de hecho ya ha sido trabajada por mucho tiempo y es un elemento no que saliera de AIDECA con el apoyo que tuvimos del Consejo Nacional de Competitividad, etcétera, sino que durante años fue trabajada por las instituciones y por los artesanos y mejoraron muchísimo el producto que nosotros entregamos y ha sido muy consolidado y muy socializado. Sería asunto de aprobarlo. ¿Qué instituciones tienen que estar involucradas? ¿Crear un ministerio especial, una dirección especial? No. ¿O tiene que ver turismo con eso? Mira, hay muchas ya instituciones nacionales con responsabilidad sobre la artesanía. Lo que se necesita es que se coordine y que todo el mundo trabaje para implementar una misma estrategia, todo el mundo hacia un mismo lugar. Por eso es que es tan importante tener una estrategia conjunta donde cada institución, no importa, o sea, turismo tiene que trabajar de acuerdo a esa estrategia para promover, para proteger, para que esos canales de comercialización destaquen más la artesanía dominicana. No prohibiéndole a los extranjeros, pero sí facilitándole al artesano el acceso a los canales y permitiendo que lleguen más hacia donde están los principales consumidores, que son los turistas, que no es el único canal, pero que es el más importante, rentable, es muy importante. es el más grande. ¿Hay estadísticas de consumo criollo de nuestra artesanía? Sí, específicamente en ese estudio, y era bastante elevada en términos, ya cuando vamos a todo lo que es el hogar, teníamos un consumo de un 40 a un 50, entre un 40 y un 50% de consumo local. La ventaja de tener muchos años para algunas cosas. Yo recuerdo, mencionábamos las mecedoras y los trabajos de madera de hace muchos años. Yo recuerdo una vez en el norte y en el Cibao se puso de moda toda una, bueno, podríamos decir vajilla de madera. Se servía el cerdo, los arroces, algo, y se hacía en Santiago, era de caoba. Las cucharas, unas cucharas enormes, y aquello también pasó, quizá porque bueno, todo tiene son iniciativas. Claro, y todo tiene su moda. Ahora están de moda los jarros estos que eran los típicos de rusos para el vodka, por ejemplo, que ahora están, esa es la moda, o sea, que eran típicos, vienen típicos de ahí y ahora se traducen. Tú lograr que algo de eso se internacionalice y se lleve, ya eso es otro paso. Pero va más allá. Hay un factor muy importante, independientemente de los canales y la estrategia, y es la valoración por lo propio. claro. Aunque lo consumamos, a las generaciones que van surgiendo no necesariamente eso les resulta atractivo porque han visto a sus padres. Y eso es algo que me preocupa en comunidades que quisiera poder lanzar como ciudades artesanales. Que hay un amor por seguirlo haciendo, pero ¿estarán dispuestos a vivir bajo las mismas condiciones socioeconómicas? Esa es una pregunta para otro programa. Yo soy la única que va a saber cuándo tú te metiste en este asunto de la artesanía y por qué. Y a ustedes muchas gracias por estar con Metrópolis.